Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Es mi placer darle la bienvenida a este nuevo encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Esta es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en nuestra página web www.movimientolared.com y también nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube. Hoy continuamos con nuestra serie sobre los Salmos con un sermón titulado La venganza que debes renunciar y se basa en el Salmo 109. Le ruego que haga algunas cosas antes de continuar. Lo primero es que nos regale un like, me gusta, para saber que usted ha estado viendo esta transmisión y ha estado con nosotros. Segundo, le rogamos que si usted es tan amable, se suscriba a nuestras redes. Y no solamente que se suscriba, sino que comparta nuestros vídeos con otras personas. Y si usted encuentra esta serie interesante y quiere verla desde el principio, vaya a nuestra página web y ahí encontrará todos los sermones, todos los encuentros desde que comenzamos esta serie sobre los Salmos. De esta manera ya estamos listos para continuar y lo único que nos falta es abandonar toda preocupación para adorar a Dios. Adoremos a Dios. Santo, santo, santo Dios. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tus múltiples misericordias. Gracias por el nuevo día que nos das. Gracias, Padre amante, por la vida que nos das. Gracias, Padre amante, por las personas que nos rodean y nos aman. Gracias, Padre amante, por la capacidad que tenemos de trabajar y de vivir. Y gracias, Padre, porque tú nos das esperanza, aún en la hora más oscura. Y gracias, Señor, porque nos has ayudado a superar tantas cosas, tanto dolor, y nosotros podemos confiar en tu presencia. Te pedimos en esta hora que tú continúes con nosotros. Y si hay alguna persona que está compartiendo con nosotros hoy y se siente triste, se siente sola, se siente agobiada, se siente perseguida, que hoy reciba palabra tuya, una palabra de liberación, en el nombre de Jesús. Amén. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las pruebas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, no hay límite alguno al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperar,
Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. La red educativa Genesaret es un ministerio que provee clases de escuela bíblica y cursos de instituto para iglesias locales. También ofrece asesoramiento y mentoría para líderes ministeriales y laicos. Los servicios se ofrecen tanto en línea como por Zoom. Para más información, visite www.rededucativagenesaret.com o nuestra página de Facebook. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Escuchemos palabras de vida. Uno de los cursos más interesantes que yo estudié cuando estaba en el seminario es una escuela graduada donde usted estudia teología, pues uno de los cursos más interesantes que tomé durante mi segunda maestría fue precisamente un estudio sobre el libro de los Salmos. Pasamos todo un semestre estudiando los 150 capítulos de este libro, los 150 cánticos, poemas que componen el libro de los Salmos. Y recuerdo que una noche, porque la clase se llevaba a cabo en las tardes, pues una noche una joven, una de nuestras compañeras de estudio, interrumpió al profesor al mismo principio de la clase. Y le dijo que ella estaba indignada porque había leído un salmo que ella encontraba ofensivo. Dijo que en ese salmo el poeta sagrado le pedía a Dios venganza contra sus enemigos. Y ella dijo, este tipo de discurso no debe estar en la Biblia. Esto es tan y tan violento que esto no es digno de ser llamado palabra de Dios. El profesor entonces pasó a explicarle al estudiante que en el libro de los Salmos hay varias formas literarias. Y una de esas formas que ocupa casi la tercera parte del libro de los Salmos, como 46 a 48 salmos se pueden caracterizar como este tipo de salmo, se conoce como el salmo de lamentación, el salmo de queja o el salmo de súplica. Estos cánticos comienzan presentando una queja ante Dios. Y el salmista está rogando a Dios que preste atención a su clamor. Y entre todos los salmos que se pueden caracterizar como los salmos de lamentación, queja o súplica, hay algunos donde el salmista le pide a Dios que castigue a los enemigos, a aquellas personas que le están haciendo sufrir. Y yo sé, la palabra imprecación no es una palabra que usted y yo utilizamos normalmente en nuestros diálogos familiares. De todos modos, el verbo imprecar está en el diccionario. ¿Y qué quiere decir? Proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Por lo tanto, una imprecación es la acción o el efecto de imprecar, o sea, de expresar el deseo de que alguien sufra un mal. Y aunque hay varios salmos que reclaman castigo contra los enemigos, los que más se destacan, los que se consideran como salmos de imprecación, son el 55, el 56, el 58, el 69 y el 109. Y vamos ahora a tornar nuestra mirada precisamente al Salmo 109. Ese es el que sirve de base a nuestra meditación. El Salmo 109 comienza de manera similar a otros cánticos de lamentación. Y pide que Dios intervenga. Está pidiendo la intervención de Dios en la vida del salmista. El versículo 1 dice, Dios de mi alabanza, no te quedes callado. Sin embargo, inmediatamente nos damos cuenta que este no es un salmo de lamentación común y corriente, sino que el poeta sagrado está enfrentando problemas muy graves, que esos problemas surgen porque hay personas que lo están atacando y que están levantando acusaciones en su contra. Los versículos 2 y 3 dicen, gente malvada y mentirosa habla en contra mía, y con sus mentiras me calumnia. Con palabras llenas de odio me persiguen y pelean contra mí sin tener motivo. Si ser objeto de ataques personales es doloroso, es mucho peor recibir ataques de parte de personas que uno ama. Si el insulto de un extraño nos hace daño, ¿cuánto más daño nos hará cuando las mentiras y las calumnias salen de la boca de personas que han sido amistades cercanas, familiares, personas con las cuales hemos tenido algún tipo de relación? Los versículos 4 y 5 dicen precisamente que ese es el caso del salmista. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien
y odio por amor. Qué frase tan profunda, tan sencilla, pero tan triste. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Desgraciadamente, estas son palabras que todos nosotros hemos dicho en algún momento de nuestra vida. Como es normal ante una situación como esa, pues el salmista quiere justicia. Quiere que le hagan justicia. Y lo que es más, el salmista está tan herido que desea venganza, ya que desea que sus enemigos sufran como él ha sufrido. El poeta sagrado quiere que sus acusadores experimenten tanto dolor como él, porque él, siendo inocente, ha sufrido, y ellos, que son culpables, no están sufriendo. ¿Y cómo nosotros sabemos todo esto? Porque cuando usted continúa leyendo el Salmo, a partir del versículo 6, usted encuentra que hay 20 peticiones, donde el salmista procede a rogarle a Dios que castigue a esos que le están acusando falsamente. Los castigos que el salmista pide contra su enemigo van desde que pierda el juicio, que probablemente esta persona que le acusa inició un juicio contra el salmista, y el salmista está diciendo, bueno, que pierda el juicio y que yo sea inocente. Pero también llega a desearle la muerte a su adversario y desea que deje huérfanos a sus hijos y viuda a su esposa. El texto dice, que nadie tenga de él misericordia, que nadie compadezca a sus huérfanos, que no quede rastro de sus descendientes, que su nombre sea borrado de la generación siguiente. Todo esto parece extremo. Sin embargo, lo que está pidiendo el salmista tiene lógica, porque se basa en dos criterios importantes. El primero es que el salmista está aplicando lo que se llama la ley del justo juicio, o que también se conoce como la ley del talión. Y eso consiste en condenar al delincuente a sufrir un daño igual al que causó. Esta ley se resume en el siguiente pasaje bíblico. Pero en caso de muerte se pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. O sea, en la ley del talión, lo que se pide es que la persona que nos ha ofendido sufra exactamente lo mismo que nosotros hemos sufrido. Por otro lado, el salmista le ruega a Dios que sus enemigos caigan en sus propias trampas. O visto de otro modo, el poeta le pide a Dios que las maldiciones que los enemigos están lanzando en su contra caigan sobre ellos mismos. En la Biblia hay muchos textos bíblicos, donde se le pide a Dios que revierta sobre aquellas personas malas todas las maldiciones que están lanzando contra las personas inocentes. Por ejemplo, el Salmo 10, versículo 2 dice, arrogante, el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. El Salmo 104, versículos 9 y 10 dicen, protégeme de las trampas que los malvados arman y tienden contra mí. Hazlos caer en sus propias trampas y permíteme ponerme a salvo. Y Proverbios 29, 6 dice, el pecado del malvado es su propia trampa, pero el justo canta y vive feliz. Ahora bien, el texto bíblico que se destaca sobre todos los otros sobre este tema se encuentra en el capítulo 12 del primer libro de la Biblia, que se llama el libro de Génesis. Y ahí en el versículo 3, nosotros vemos que Dios le está hablando a un hombre llamado Abraham y le está enseñando una ley espiritual, la ley de la bendición. ¿Y qué dice? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No estamos hablando de karma, porque el karma es un concepto que proviene del hinduismo y que se relaciona con la creencia en la reencarnación. No estamos hablando de eso. Lo que sí estamos hablando es lo que la Biblia llama la bendición y lo que yo llamo la ley de la bendición. Y hay una verdad innegable. Dios bendice a las personas que bendicen a los demás. Pero cuando una persona desea maldecir a otras personas, esa maldición le cae encima a ella misma. O sea, Dios bendice al que bendice y la persona que maldice termina siendo maldita. Creo que ahora podemos resumir con mayor claridad el mensaje del Salmo 109. Aquí encontramos un hombre acusado injustamente. Y ese hombre le pide a Dios dos cosas. En primer lugar, que lo proteja porque él es inocente.
Y en segundo lugar, que castigue a los malvados que han estado tratando de destruirlo. Esos hombres que no tienen conciencia mienten contra los demás, acusan falsamente a personas inocentes, matan a padres de familia, dejan a otras personas en la ruina y persiguen a sus víctimas hasta destruirlas. Pues, ¿qué es lo que el salmista está pidiendo en los versículos 6 al 9? Eso mismo, que esas personas que mienten contra los demás y que acusan, sean acusadas. Que esas personas que matan, mueran. Que esas personas que arruinan, queden en la ruina. Y que esas personas que victimizan a los demás, se conviertan en víctimas. O sea, el salmista solamente está pidiendo justicia. Justicia. Es lo único que el salmista está pidiendo. Y todo esto nos confronta con una realidad que muchas personas obvían. Y es que la maldad tiene una dimensión espiritual. El mal tiene una dimensión espiritual. El mal, que en la Biblia se relaciona con el concepto de pecado, no es una serie de actos, es una fuerza espiritual. Y por eso, quienes perseveran en la maldad contra los demás, terminan esclavizados por esas mismas fuerzas malignas que invocan contra los demás. O sea, la maldad es como una fiera que usted utiliza para hacerle daño a los demás. Sin embargo, esa fiera termina matando a su propio dueño. Cuando una persona persevera en el mal termina destruyéndola a ella. Esta dimensión espiritual de la maldad queda clara en los versículos 17 al 19 del Salmo 109. Ya que amó la maldición, que sea maldito. Despreció la bendición, que nunca sea bendecido. La maldad lo envolvió como un manto, como agua, penetró en todo su ser como aceite, le caló hasta los huesos. Pues que lo envuelva la maldad como un manto y que lo oprima para siempre como un cinto. Consideren entonces la poesía de este versículo 18. El mal se compara con tres cosas, hay tres metáforas. La maldad domina al malvado, como un manto envuelve a una persona, como el agua moja a una persona y como el aceite cubre a una persona, así la maldad cubre a la persona malvada. En resumen, el Salmo 109 es un grito de justicia. Pide el castigo de quienes acusan a los demás falsamente y pide protección divina para los inocentes. Dicho de otro modo, este salmo pide bendición para quienes bendicen y maldiciones para quienes maldicen a los demás. Y en cierto sentido, todo esto se resume en lo que encontramos en la primera parte del versículo 28 que dice: no importa que me maldigan, bendíceme tú. Qué oración más linda. Señor, no importa las maldiciones que lancen en mi contra, bendíceme tú. Y si tú me bendices, eso es todo lo que necesito. Señor, rogamos tu bendición. Aunque el odio de los demás nos hace sufrir, nosotros rogamos tu bendición, porque si tú nos bendices, lo tenemos todo. Y esas maldiciones que nuestros enemigos lanzan en contra de nosotros no podrán hacernos daño. Habiendo entonces aclarado el mensaje del Salmo 109, les invito a considerar el dilema planteado al principio. Cuando les hablé de las dudas que tenía aquella compañera de estudio en aquel curso sobre los salmos. El Salmo 109 es una oración violenta. Esta oración puede ser palabra de Dios. Yo recuerdo que en aquel momento, después que el profesor hizo sus observaciones, yo le pedí que me permitiera responder a la pregunta de la compañera de estudio. Y le hice unas cuantas observaciones. En primer lugar, le dije que es completamente normal que una víctima pida que se le haga justicia. El deseo de ser reivindicado es completamente normal, como también es normal pedir que los malvados paguen por su injusticia. Cuando una persona ha sido victimizada, abusada, explotada, ya sea económicamente o sexualmente o físicamente, esa persona no puede tener una actitud de que aquí no ha pasado nada. Eso sería enfermizo. Lo normal es que cuando usted ha sido víctima, usted reclame justicia. En segundo lugar,
expresar el dolor es un paso muy importante en el proceso de sanidad. Usted no puede dejar el dolor embotellado. Cuando usted dice, no, aquí no ha pasado nada, usted cae en negación. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Hoy, ¿qué es lo normal? Que si usted ha tenido un trauma, usted va donde un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga. Y entonces, en el diálogo con esa persona, usted encuentra que ese dolor, usted lo mitiga. El dolor va bajando. Usted va teniendo perspectiva. Y usted comienza a ver esa experiencia traumática de otra manera. En el mundo antiguo no habían psicólogos. Habían actividades religiosas. Y la gente iba al templo. Y en vez de hablar con un psicólogo, hablaban con Dios. Del mismo modo que hoy nosotros vamos a donde un psiquiatra, un psicólogo y le decimos, mire, me ha pasado esto y esa persona que me hirió, yo quisiera que le pasara esto y esto y esto y esto. Eso mismo lo está haciendo el salmista, pero hablando con Dios. Hablando con Dios. El salmista le está contando sus penas a Dios. Y qué hermoso es eso. Saber que no importa la hora del día, no importa el momento de nuestra vida, no importa lo que hayamos pasado, podemos ir a Dios en oración. Y en tercer y último lugar, hay algo que nosotros tenemos que notar. Sí, el salmista habla con violencia. Sí, el salmista pide venganza, pero en ningún momento dice, yo voy a tomar la venganza. En ningún momento dice, yo voy a matar a esa persona. En ningún momento dice, yo le voy a hacer daño. Sino que el salmista en un momento dice que él ha tratado con amor a esas personas que le hacen daño y que le pagan odio por amor. O sea, el salmista no le está haciendo daño a sus victimarios. ¿A quién es que el salmista le pide que actúe? A Dios. El salmista le está pidiendo a Dios, tú sé aquel que me vengue. Tú sé aquel que va a hacer justicia. Yo no voy a tomar la justicia en mis manos. Yo dejo la justicia en manos tuyas, buen Dios. O sea, al final de cuentas, el salmista está renunciando a la venganza. Porque la está dejando en las manos de Dios. El salmista expresa todos estos sentimientos, hasta los más violentos, pero al final deja todo ese dolor en las manos de Dios. Por lo tanto, la actitud del salmista no está reñida con las enseñanzas de la fe cristiana. Al contrario, se parece mucho a lo que una de las personas más importantes en la iglesia primitiva, un hombre llamado el apóstol Pablo, escribió una carta a la iglesia en Roma. Y claro está, esa carta se llama la carta a los romanos. En el capítulo 12, versículos 18 al 20, el apóstol Pablo escribe lo siguiente sobre la venganza. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Y si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Por lo tanto, si te han herido, si te han hecho daño, si te han atacado con violencia, no lo calles. No te quedes en silencio. Expresa ese dolor. Exprésalo. Reclama justicia. Y pídele a Dios que te defienda. Y entonces, una vez hayas expresado todo ese dolor, todas esas penas tan profundas, déjalas en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien va a juzgar con justicia. ¿Y para qué? Pues para ser libres. Para ser libres. Para vivir y amar en libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que ser atacado injustamente no es fácil. Y yo sé que ser víctima es muy doloroso. Y por eso en esta hora vamos delante de Dios en oración. Vamos a hacer lo mismo que hizo el salmista. Y vamos a dejar nuestras penas en las manos de Dios. Acompáñame. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias
por las muchas misericordias que tú tienes para con nosotros. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes, que nos cuides, que tu gracia sea con nosotros. Pero te rogamos, Señor, por el dolor que llevamos en el corazón. Y digo llevamos porque todos nosotros en algún momento hemos sido heridos, hemos sido victimizados, hemos sido rechazados. Todos sabemos lo que es amar y ser ignorado. Y todos sabemos lo que es recibir odio por amor. Todos esos deseos de justicia y de venganza lo ponemos en tus manos. Redime tú. Sé tú nuestro Redentor. Sé tú quien tome venganza y haga justicia. Porque nosotros no somos personas justas a la hora de juzgar, pero tú siempre juzgas con justicia. Por lo tanto, haznos justicia tú. Eso es lo que te pedimos, Señor. Y libéranos, Padre. Libéranos de todas esas cargas emocionales negativas. En el nombre de Jesús. Amén. Ha sido para mí una experiencia muy linda el poder estar con ustedes en esta hora, hablando de un tema tan duro, tan difícil, pero tan importante, como es cómo manejar la venganza y cómo manejar todos esos deseos y sentimientos negativos que pueden hacernos daño. Le pedimos en esta hora a usted que por favor haga una serie de cosas. En primer lugar, dele like, me gusta a este video. En segundo lugar, compártalo con otras personas que necesitan escuchar una palabra como esta. También le pedimos que usted se suscriba a nuestras redes, se suscriba a nuestra página. Y le pedimos que también visite una de nuestras nuevas páginas, la Red Educativa Genezaret, donde tenemos material educativo. Clases de escuela bíblica y también tenemos cursos para que usted pueda estudiar la palabra de Dios. Lo único que me resta en este momento es desear que Dios le haga a usted justicia. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga mucho. Que Dios le libre a usted de toda maldición. Y que Dios le bendiga siempre. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.